Exploren exploren ese aprendizaje. Entonces, yo les comenté de una estrategia que se llama el mapa del tesoro. Esa estrategia se refiere a un objeto físico que indica la ubicación de un tesoro eh, o a una metáfora, por decir algo, donde nosotros vamos a ocultar un problema o la resolución de un problema. No necesariamente tiene que ser matemático y los niños van a explorar, van a indagar, utilizando un mapa del tesoro. Ese mapa, por supuesto, nosotros somos los que lo debemos elaborar y nosotros les vamos dando pistas, igual como los piratas cuando buscan un tesoro, ¿verdad? Entonces, los niños van indagando y van buscando la información hasta que ellos encuentran la solución a ese problema. Y ese es el tesoro que ellos encuentran. Por supuesto, en este tipo de actividades no se debe trabajar bajo competencia. Es importante que todos los estudiantes alcancen la meta. Y así pueden lograr lo que es cumplir con el objetivo y de una manera también se puede evaluar. Ajá, Vicky dice que ella la empleó en clase en un proyecto de vida para cada uno de mis estudiantes, según como cada uno se proyectaba a futuro y así poder descubrir su vocación. Exactamente, es de la manera en que nosotros lo podamos enfocar y por supuesto tomando en cuenta las edades de los niños y los grados para colocarle el nivel de dificultad, ¿verdad? Entonces, esas son estrategias excelentes. Los invito a que las busquen. De hecho, hay herramientas digitales para los que tienen el privilegio de usar computadoras en sus instituciones. Hay herramientas tecnológicas que les permite a ustedes elaborar un mapa del tesoro digitalmente. Entonces los invito a que indaguen algo más sobre esa estrategia. Bien, ¿se ve la pantalla? ¿Me regalan un sí, por favor? Ok, bien. Hoy vamos a iniciar el módulo 5 que se trata sobre los enfoques emergentes en teorías del aprendizaje. Entre ellas tenemos el aprendizaje experiencial, las inteligencias múltiples, que ya las conocimos, y el aprendizaje autodirigido. Como objetivo tenemos conocer las tendencias recientes en el campo del aprendizaje. Nuestra metodología de clase, iniciamos con el saludo y revisando algunas de las actividades que se pueden encontrar con las teorías vistas en la clase de ayer. Posteriormente vamos a lo que es el módulo 5, luego una pequeña práctica guiada y la evaluación de la clase. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá algunas actividades que podemos hacer con lo que es la teoría de Brunner. Por acá tenemos una actividad que dice, se le llama el detective. Es interesante colocarle a las actividades nombres que motiven al niño a hacer ese aprendizaje, a que ellos sepan que se van a divertir y van a aprender. Ok, entonces esta actividad se llama el detective de historias. El objetivo es comprender las causas y consecuencias de un evento histórico a través de la investigación. El andamiaje es que el docente presenta un evento histórico como el descubrimiento del petróleo y proporciona a los estudiantes una serie de pistas o documentos primarios como fotos, cartas, recortes de periódicos de la época, entre otros. ¿Qué actividad van a realizar los niños? Los estudiantes divididos en grupos, actúan como detectives y analizan las pistas para construir su propia narrativa sobre el evento. Deben identificar a los personajes claves,
sus motivaciones y los resultados del conflicto. La evaluación sería que cada grupo presenta su caso resuelto a la clase, defendiendo sus conclusiones con base en las pruebas encontradas. Recordemos que el andamiaje se refiere a los momentos o las habilidades y destrezas presentes en el niño, más los recursos que necesita el educador. Tenemos por aquí otra actividad. Se llama el mapa de los ecosistemas. Tiene como objetivo clasificar y comprender las interrelaciones dentro de un ecosistema. En el andamiaje tenemos que el maestro introduce los conceptos básicos de ecosistema, cadenas alimentarias y biomas. Luego les presenta a los estudiantes una lista de animales y plantas de una región específica. Por ejemplo, el desierto de Sonora. ¿Qué van a hacer los niños en esa actividad? Los alumnos individualmente o en parejas deben crear un mapa o diagrama que represente las relaciones entre estos organismos. Deben identificar quién come a quién, cómo sobreviven en el ambiente y qué pasaría si un elemento fuera removido. Como evaluación tienen que los mapas son exhibidos en el aula y los estudiantes explican sus diseños. Se discuten las diferentes similitudes, fortaleciendo el concepto de que hay múltiples maneras de organizar la misma información. Otra actividad sugerida sería una receta matemática. Objetivo, aplicar fracciones en un contexto práctico y significativo. En el andamiaje tenemos que el docente presenta una receta sencilla, como galletas o pasteles, que utilizan fracciones en sus ingredientes. Por ejemplo, media taza de azúcar, 3/4 de taza de harina. En la actividad, los estudiantes deben adaptar la receta para cocinar para un número mayor o menor de personas. Por ejemplo, si la receta original es para 8 personas, ¿cuántos ingredientes se necesitan para 16 o 4 personas? Deberán calcular y convertir esas fracciones. Como evaluación, se plantea que los estudiantes comparten sus nuevas recetas y los cálculos que realizaron. Se discuten los desafíos encontrados y cómo lo resolvieron, consolidando la comprensión de la multiplicación y división de fracciones. Otra cuarta actividad sería el laboratorio de la electricidad. Como objetivo sería descubrir los principios básicos de los circuitos eléctricos. En el andamiaje se les proporciona a los estudiantes materiales como pilas, cables, bombillos, interruptores y clic. El maestro no da instrucciones directas sobre cómo construir un circuito, solo les plantea un desafío. Hagan que la bombilla se encienda. En la actividad, los alumnos en grupos pequeños experimentan libremente los materiales a través del método de ensayo y error. Deben construir cómo conectar los componentes de manera correcta para generar la luz. En la evaluación, cada grupo muestra su circuito funcional y explica a sus compañeros cómo lograron encender la bombilla. El docente guía la discusión para que los estudiantes verbalicen los conceptos del circuito cerrado. Por supuesto, hay actividades como estas que de repente les va a costar a ellos y uno pues tiene que guiarlos para que ellos cumplan logren ese objetivo. Tenemos otra actividad por acá, el inventor de historias. Como objetivo sería desarrollar habilidades de narración y pensamiento crítico. En el andamiaje, el docente proporciona a los estudiantes una serie de elementos inconexos, un objeto, una llave antigua, un lugar, una cueva misteriosa
y un personaje, un anciano sabio. En la actividad, los alumnos individualmente deben crear una historia que conecte todos estos elementos. La historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final, y deben darle un significado al por qué la llave, la cueva y el anciano, cómo lo pueden relacionar. En la evaluación, los estudiantes leen sus historias en voz alta, se conectan las diferentes interpretaciones y cómo cada personaje construyó una narrativa única a partir de los mismos elementos, lo que demuestra la naturaleza subjetiva y creativa del lenguaje. Entonces, con estas ideas de actividades, podemos observar que sí podemos trabajarlas en cualquiera de las áreas. Lo que tenemos es que ser un poco más creativos, ¿verdad? Em, ¿Alguno de ustedes ha experimentado otro tipo de estrategias como estas? A ver, sería bueno que compartiéramos esas experiencias. Joanny, he trabajado solo leerles cuentos a los niños. Ok. Bueno, fíjate que ahí les coloqué 6 actividades. Está una relacionada con lenguaje, otra relacionada con matemática, otra relacionada con ciencias naturales y sociales también. Entonces, son formas creativas que los niños aprendan aprendan por experiencia, ¿ok? Solo pude trabajar el nivel inicial, nunca he trabajado a nivel primario, pero son buenas ideas, sí, sí, y se pueden adaptar también al nivel inicial. Bien, seguimos entonces por acá. Vamos a darle inicio entonces al módulo 5, enfoques emergentes en teorías del aprendizaje. Tenemos por acá el aprendizaje experiencial, inteligencias múltiples y el aprendizaje autodirigido. El aprendizaje experiencial, una metodología transformadora, explora cómo el aprendizaje experiencial revoluciona la educación, empoderando a los estudiantes y a los educadores. Vamos a observar este video. ¿Cómo están amigos y amigas del canal de Homo Académicos? Cordial y fraterno saludo para todos nuestros suscriptores. En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Estaremos hablando acerca de la teoría del aprendizaje basado en la experiencia de John Dewey. Antes de empezar, recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones visitando al enlace que está en la descripción. Comencemos. Bien, entonces la teoría del aprendizaje basado en la experiencia es una teoría pedagógica formulada por John Dewey en los años 1890 a 1900, en el que el aprendizaje está muy relacionado con la experiencia de vida de la persona, ya que los seres humanos aprenden de manera empírica. En este entendido, esta teoría va a plantear que el aprendizaje se da a través de la interacción del individuo con su entorno, en el que aprende y desarrolla capacidades a través de la experiencia en el mundo real. Y en este entendido, también nos va a decir esta teoría que el aprendizaje es parte de la vida y que la educación no es una preparación para la vida, sino es la vida misma. Es así que el principal representante de la teoría del aprendizaje basado en la experiencia, o también conocido como la teoría del aprendizaje vivencial, va a ser John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo de nacionalidad estadounidense. Se graduó de la Universidad de Vermont en 1879 y se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Dewey es reconocido como un hombre de acción por su planteamiento de la unificación del pensamiento y la acción, es decir, la teoría y la práctica. Además, fue la figura más representativa de la pedagogía progresista de los Estados Unidos. Dewey plantea que el concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es la experiencia. Su famosa frase, el de darle a los estudiantes algo que hacer, no algo que aprender. El hacer es algo de tal naturaleza que exige pensar
y el aprender resulta de manera natural, va a quedar prescrita en la historia. Otro de los representantes de la teoría del aprendizaje basado en la experiencia va a ser David Kolb, pedagogo y psicólogo estadounidense. Sin embargo, Kolb, después de casi un siglo, va a replantear la teoría del aprendizaje basado en la experiencia como la teoría del aprendizaje experiencial. Es reconocido por sus investigaciones y planteamientos sobre el aprendizaje experiencial y estilos de aprendizaje. Kolb plantea que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el conocimiento resulta de diferentes combinaciones de experiencias de captación y transformación, es decir, la captación de la experiencia concreta y la conceptualización abstracta. Continuando con la presentación, entonces, Dewey plantea 4 fases del aprendizaje basado en la experiencia, los cuales son la experiencia participativa, la observación o reflexión, la conceptualización y la aplicación contextualizada. La primera fase, que es la experiencia participativa, va a estar referida al conocimiento previo experimental del estudiante, basada en la competencia del saber hacer. En la fase de la observación o reflexión, va a estar referida a que el estudiante es consciente de las prácticas o experiencias que se realizaron, y es así que el estudiante va a reflexionar sobre lo que ya se hizo. Y en la tercera fase, que es la conceptualización, va a estar referida a la conclusión sobre el aprendizaje y la evaluación sobre la realidad, es decir, la construcción y apropiación del aprendizaje. Y finalmente, en la cuarta fase, en la aplicación contextualizada, va a estar referida a la aplicación práctica y análisis del conocimiento, es decir, transferir el conocimiento. Y en este entendido se va a dar un aprendizaje significativo para el estudiante. Y a manera de ejemplo, vamos a plantear la germinación de una planta, en el que desde la experiencia participativa el estudiante va a experimentar de cómo se planta la semilla. Y además que el estudiante va a tener una hipótesis, es decir, una experiencia previa, un conocimiento previo sobre cómo se planta la semilla. Y desde la observación reflexiva, el estudiante va a reflexionar, va a observar cómo se está llevando el proceso del desarrollo de la planta. Y desde la conceptualización, el estudiante va a tener que ir conceptualizando su experiencia, es decir, en el caso de la plantita, de cuándo tiene que regar, cómo tiene que regar, si es lo mismo cuando una semilla se siembra en una tierra fértil o en una tierra árida. Es decir, el estudiante va a ir construyendo y apropiándose de ese aprendizaje propio. Y desde la aplicación contextualizada, el estudiante va a analizar esta aplicación práctica y va a transferir el conocimiento. Y es ahí donde se va a producir lo que es un aprendizaje significativo para el estudiante. Y de esta manera se va a dar un ciclo de aprendizaje. Bien, entonces en la teoría del aprendizaje basado en la experiencia, diferentes roles, los cuales son el rol del estudiante, el rol del maestro y el rol de la escuela. El rol del estudiante va a ser un sujeto activo, participativo, observador que trabaja en equipo y va a ser el responsable de su propio aprendizaje, como acabamos de ver en el tema del ejemplo de la planta. Y el maestro va a ser un sujeto guía, facilitador, que va a generar trabajos en equipo, transmite experiencias, orienta en el aprendizaje en base a experiencias, en el que gestiona y coordina visitas de aprendizaje en el terreno, es decir, un aprendizaje situado. Y es así que se va a dar una relación horizontal, fluida y orientativa entre el maestro y el estudiante. Y el rol de la escuela va a entender la educación como un proceso social en la que la escuela debe representar la vida presente y real de los estudiantes para el aprendizaje, para la vida. Y para finalizar, vamos a decir entonces, a manera de conclusión, que el aprendizaje basado en la experiencia es una teoría pedagógica que surge en los años 1890 a 1900, formulado por John Dewey. Plantea que el aprendizaje se da a través de la interacción del individuo con su entorno a través de la experiencia en el mundo real.
Es así que el aprendizaje basado en la experiencia considera cuatro fases en el aprendizaje, los cuales son la experiencia participativa, la observación o reflexión, la conceptualización y la aplicación contextualizada. Y finalmente se distingue el rol del estudiante, el rol del maestro y el rol de la escuela, en el que fluye una relación horizontal entre el maestro y el estudiante. Bien, hasta aquí amigos y amigas del canal de Homo Academicus. Espero que les haya gustado. Bien, este video me hizo recordar en el 2018, antes de la pandemia, un proyecto que elaboré con mis estudiantes. En aquel momento estaba en cuarto grado, del huerto escolar precisamente. Y mi compañera del otro grado, iniciamos con los germinadores también. Los niños llevaron sus germinadores, la caraota. Y les iban registrando, haciendo los registros, cuánto, si les salía la raíz, cuánto tardaba, cuánto creció. em, Luego nos fuimos al área de huerto del colegio. em, el obrero que hacía mantenimiento a las áreas verdes del colegio nos ayudó con las herramientas y los niños limpiaron el terreno y lo prepararon para sembrar las caraoticas. Estuvimos antes de la pandemia como cuatro semanas trabajando en eso. Entonces, 2 veces a la semana íbamos al terreno a ver cómo iba la siembra. Y yo estaba muy preocupada porque yo decía, ay Dios mío, si no se dan estas caraotas, porque las expectativas de los niños pues eran muchísimas. Entonces, yo les decía a ellos, observen, observen todo lo que ven acá. Y no, profe, mire, por allá va la hormiga, el bachaco, había unos girasoles muy lindos que tenían en esa área, y también habían unos repollos, me acuerdo. Em, y después les di una clase que era sobre cuentos, los personajes y la cuestión. Entonces les dije, bueno, vamos a relacionar ahora el proyecto con un cuento. Bueno, eso hicieron cuentos con todo lo que vieron allí. Con la hormiga, con una piedra, con la caraota, con el girasol, con el obrero que ayudó a limpiar, con la profesora, con los compañeros. Hicieron infinidad de cosas. Em, Vino el cierre de las escuelas y recuerdo que los representantes me preguntaban, profe, ¿usted no sabe si se dieron las caraotas? Y como no podíamos ir a las escuelas y las hermanas vivían o viven en el colegio, les tuve que llamar, hermana, ¿cómo van las caraotas? Sí se dieron, y me dijeron que sí se habían dado. Fue lamentable que los niños no vieron cómo fue ese mismo proceso, ni yo lo vi, pues, pero nos comentaron que sí se dieron. Entonces son experiencias que gratifican, que bueno, llegó el momento de la pandemia y no lo pudimos ver, pero ellos, allí quedó eso sembradito, ¿verdad? Esa idea y la imaginación de los niños. Bien, continuando con esta parte, vamos a definir qué es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es una metodología pedagógica que sitúa al estudiante en el centro del proceso. A través de la participación activa en actividades significativas, el alumno construye su propio conocimiento y desarrolla habilidades esenciales para la vida. El estudiante como protagonista activo. El rol activo de él, el estudiante no es un receptor pasivo, sino un agente constructor de su propio aprendizaje. Está la curiosidad innata. Se fomenta la exploración y la indagación, expulsando la curiosidad y el deseo de aprender.
Está la parte de colaboración, el trabajo en equipo y la interacción con pares enriquece la experiencia y el entendimiento. Esta metodología transforma el aula en un laboratorio de descubrimiento y crecimiento personal. Reflexión y análisis crítico. El aprendizaje experiencial, las actividades prácticas siempre van acompañadas de un proceso de reflexión, análisis crítico y síntesis. Esta fase es crucial para consolidar el aprendizaje y extraer lecciones significativas de cada experiencia. Entonces tenemos como número 1 que las experiencias inmediatas y concretas sirven de base para la observación. Como número 2, el individuo reflexiona sobre estas observaciones y comienza a construir una teoría general de lo que puede significar esa información. Como 3, tenemos que el estudiante forma conceptos abstractos y generalizaciones basadas en sus hipótesis. Y como número 4, el estudiante promueve las implicaciones de sus conceptos en situaciones nuevas. El poder de la disonancia adaptativa. Dice que el aprendizaje experiencial busca intencionadamente sacar al estudiante de su zona de confort, llevándolo a una zona de disonancia adaptativa. Este desequilibrio estimula la búsqueda de nuevas evoluciones y la reestructuración del pensamiento. El facilitador guía este proceso, asegurando que el desafío sea apropiado y productivo, fomentando un crecimiento profundo. Pertinencia y relevancia para el estudiante. En la conexión real. El aprendizaje experiencial se enfoca en que el contenido sea relevante para la vida y los intereses del estudiante. ¿Cómo tenemos que el aprendizaje es significativo? Cuando el aprendizaje tiene un propósito claro, la motivación y la retención se elevan considerablemente. Y número 3, el impacto duradero. Las experiencias significativas se transforman en conocimientos aplicables y memorables. Utilización de consecuencias naturales. Una de las herramientas claves del aprendizaje experiencial es el uso de las consecuencias naturales de las acciones, pensamientos y sentimientos. Esto permite a los estudiantes comprender de forma directa el impacto de sus decisiones. Fomenta la responsabilidad personal y la toma de decisiones informadas. Conecta directamente la teoría con la práctica y sus resultados y crea un entorno de aprendizaje seguro para la experimentación. Promoción de la investigación y la creatividad. El proceso del aprendizaje experiencial es un catalizador para el desarrollo de habilidades cruciales como la formación de preguntas, la investigación, la experimentación, la curiosidad y la creatividad. Son fundamentales para que se dé. Tenemos por acá una actividad. Dice, el jardín de las mediciones. Como objetivo sería aplicar conceptos matemáticos como perímetro, área y unidades de medida de manera práctica y significativa. La experiencia concreta, el maestro asigna a cada grupo de estudiantes un espacio pequeño en el jardín o patio de la escuela, como si fuera una parcela. Se le da una cinta métrica y se les pide que midan el perímetro de su parcela. Preguntas guía. ¿Cuánto mide cada lado de su parcela? ¿Qué forma tiene? ¿Qué instrumentos usan para medir? En la observación reflexiva, después de la medición, los grupos comparan los resultados. El maestro les pide que registren los datos en una tabla. Juntos realizan las diferencias entre las medidas y discuten si todos usaron la cinta métrica de la misma manera. Pregunta guía.
Todos obtuvieron el mismo resultado. ¿Por qué creen que hay diferencias? ¿Qué unidad de medida estamos usando? Esto sería una actividad muy interesante para aplicarla en un grupo y no necesariamente tiene que ser en un huerto, puede ser en una cancha o en cualquier espacio que tengamos en el colegio. En esta parte estamos trabajando todo lo que es la parte de matemática, las medidas, el uso de la cinta métrica, que muchas veces a nuestros estudiantes se les dificulta. Luego, tenemos la conceptualización abstracta. Basándose en los datos recolectados, el maestro introduce el concepto de área. Explica cómo se calcula el área de un cuadrado o un rectángulo y guía a los estudiantes para que calculen el área de su propia parcela. Preguntas guía. ¿Cómo podemos calcular la superficie total de nuestra parcela? ¿Qué fórmula necesitamos? Experimentación activa. Con el perímetro y el área calculado, el desafío final es sembrar flores o plantas. Los estudiantes deben decidir con base en sus cálculos cuántas semillas o plantas caben en su espacio, asegurándose de que tengan suficiente lugar para crecer. La actividad termina con el cuidado regular del jardín y la observación del crecimiento. Como preguntas guías, ¿qué aprendieron de esta actividad? ¿Creen que es útil saber medir? ¿Para qué otras cosas nos sirve el perímetro y el área? Esta actividad no solo enseña matemáticas, sino que también fomenta el trabajo en equipo, la responsabilidad y la conexión con la naturaleza. Los estudiantes aprenden los conceptos de una forma que pueden ver, tocar y experimentar, lo que hace que el conocimiento sea mucho más memorable y duradero. Valores reforzados por el aprendizaje experiencial. Tenemos que estos valores son inherentes a un entorno de aprendizaje que promueve la interacción y la aplicación práctica. Un futuro educativo brillante. El aprendizaje experiencial no es solo una metodología, es una filosofía educativa que prepara a los estudiantes para los desafíos del mundo real, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de valores esenciales. Al abrazar el aprendizaje experiencial, educadores y estudiantes construyen juntos un camino hacia un aprendizaje más significativo y transformador. Aquí no aprende solamente el estudiante, también aprende el docente y muchas veces el entorno. Bien, ahora, me gustaría que me den un ejemplo o si alguno tiene alguna experiencia en este tipo de aprendizaje, pues lo puede compartir. Joanny dice que me gustaría que en mi país se aplique con rigurosidad esa técnica del huerto escolar. Es muy importante. Sí, es muy importante y muy significativa para los niños. La he trabajado 2 veces. Y bueno, la más enriquecedora fue esa. eh, Todas las ideas, todas las cosas que salieron de la observación que tenían los niños y ellos generaban hipótesis. Y después yo les decía, bueno, tenemos que anotarlos, vamos a ver qué pasa. Y lamentándolo mucho, pues nos llegó la pandemia y no pudimos culminar esa parte, pero por lo menos acá se trata que en proyecto podemos incluir una parte de huerto escolar. A ver, ¿quién comparte una experiencia? No todos a la vez, por favor. A ver, tenemos que participar. Mañana van a hablar ustedes y el viernes. Belkis dice, nosotras en nuestro espacio educativo trabajamos con manos a la siembra. Exacto, se llama manos a la siembra. Sembramos maíz y los niños todos los días lo observan. Ok. A ver, todos son de Venezuela, los que
Acá tengo ahorita conectado 13 personas. Joanny creo que es la única que no es de Venezuela, a República Dominicana. Ok. Belkis es de Aragua. Vicky de Lima. Ajá, Belkis. En mi colegio se trabaja una actividad llamada festidanza, en donde los estudiantes demuestran sus habilidades. Como por ejemplo, Vicky comparte esa experiencia interesante. Silvia de Caracas, Deglis de Venezuela también trabajamos con, ok, la danza. Bueno, aquí en la parte cultural trabajamos con todo lo que es bailes típicos y manifestaciones culturales. Aurismari, en mi caso, se ha realizado siembras de plantas medicinales y ornamentales. Ujú. Miriam también es de Caracas. Ok. Ahorita que hablan de las medicinales y ornamentales, una compañera estaba en un tercer grado y ella trabajó con ese proyecto de plantas medicinales y ornamentales. Los niños hicieron unos libros espectaculares, donde colocaban la receta o sea, para qué iba a servir esa planta, y los niños lo ilustraron. Y después los niños crearon unos podcasts y se los enviaron por WhatsApp a la profe. Creo que fue en ese mismo momento de pandemia y se compartieron por los grupos. Oye, unas cosas espectaculares, bellas, donde está todo lo que es la creatividad. Em, Indagando con la parte de la IA, la IA pues está creando los cuentos y a veces pues yo estuve experimentando unos y oye, salían unas cosas bellísimas, unos cuentos ilustrados y todo. Y me preocupa enormemente que los niños descubran eso, porque tenemos que crear la producción en el salón, que los niños trabajen la producción escrita en el salón. Ya ese tipo de actividades no las podemos mandar para el hogar, porque es muy fácil crear el cuento con la IA y copiarlo. Entonces no se está trabajando la creatividad, no se está explotando la creatividad en el niño. Ya todas esas actividades hay que hacerlas en el aula. Joanny dice que si se trabaja en mi país la siembra de maíz o habichuelas para llevarlos a clase, para hacer el proceso de germinación y de crecimiento. Silvia, conjuntamente con la alcaldía de Chacao, se sembró un araguaney y hubo un concurso de dibujos de araguaney. Aquí en Mérida hicieron creo que fue por la gobernación, se hizo una vez un proyecto de esos y llevaron a las instituciones a concursos. Belkis, en los colegios de la zona agraria se realizan las ferias de aguacate y de maíz. Eso corresponde a los meses. En este momento es la feria del maíz. El aguacate fue el mes de julio. Ahí se demuestran los tipos de aguacate o maíz que se dio y las recetas que se pueden hacer con ellos. Ok, muy bien, muy bien. Ven que hay muchas cosas, hay muchas ideas que podemos trabajar con los niños. Irene, en México se trabajó escuelas por la tierra, donde se realizaron huertos organizados en equipos y de allí se trabajó con los proyectos de la nueva escuela mexicana. Elaboraron podcast sobre la siembra, resolvieron perímetro y área. Pues creo que las fotos como que eran de México. Esas las que saqué del proyecto. Ujú, por acá. Ajá, María, buenas noches. En mi caso, esa experiencia de las clases experimentando son muy fructíferas y dinámicas en cuanto al aprendizaje. Bueno, en donde trabajo sí se trabajan las manos a la siembra. Y este año la producción realizada, me perdí, fue una receta donde se pudieron integrar el rubro cosechado. Pero en experiencia propia he trabajado en cambio de roles con el personal de limpieza. Y ahí se evidenció que el trabajo de esas personas es fuerte,
y se valora el trabajo que ellos realizan. Muy bueno, muy bien, está interesante. A veces los niños no saben apreciar las cosas y esa es una buena estrategia para que ellos valoren el trabajo que hacen los demás. Muy cierto. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Bueno, por acá viene ya la parte de las inteligencias múltiples que ya se las expliqué. A ver, de los que hay hoy acá, ¿alguien no ha revisado este material? ¿Quién no ha revisado el material de las inteligencias múltiples? Si no lo ha revisado, no hay problema, lo podemos repasar. De hecho, traje otro video. Ya todos tienen la tarea lista de mañana. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Ok. Bueno, esta, en realidad, las inteligencias múltiples corresponden a, a las teorías emergentes. Lo que pasa es que la tuve que explicar el día viernes para que pudieran trabajar el fin de semana y revisaran material. Pero no hay problema, la vamos a repasar. Tenemos acá lo que es las inteligencias múltiples, la de Howard Gardner. Dice que la teoría de las inteligencias múltiples desafía la idea de que la inteligencia se limita a habilidades académicas tradicionales, como las matemáticas y la lectura. Enfatiza que cada persona tiene una combinación única de estas inteligencias y que todas son igualmente valiosas. Esta teoría ha tenido un gran impacto en la educación, promoviendo un enfoque más inclusivo y personalizado del aprendizaje. Al reconocer la diversidad de inteligencias, se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus fortalezas y a alcanzar su máximo potencial. Entonces por acá traje otro video diferente al que colocamos en la fase 6, en el que ustedes revisaron el sábado. Entonces vamos a revisar este video. ¿Sabías que el coeficiente intelectual no lo es todo en la vida? Existen varios tipos de inteligencia. A lo mejor no eres un desastre como piensas. Seguramente tienes algunas habilidades y aptitudes súper buenas que jamás habías pensado. Howard Gardner, psicólogo cognitivo, revolucionó la forma en que entendemos la inteligencia al proponer la teoría de las inteligencias múltiples. A diferencia de la concepción tradicional que limitaba la inteligencia al coeficiente intelectual, Gardner argumentó que la inteligencia es un concepto mucho más amplio y diverso que abarca múltiples capacidades humanas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Según Gardner, la inteligencia no solo es una entidad, sino un conjunto de habilidades distintas que permiten a las personas resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más entornos culturales. Estas inteligencias son relativamente independientes entre sí, lo que significa que una persona puede sobresalir en una y no tanto en otra. Entonces, las 8 inteligencias múltiples identificadas por Gardner son: inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva, tanto oral como escrito. Incluye habilidades como la lectura, la escritura, el discurso y la memorización. Inteligencia lógico-matemática. La habilidad para razonar, analizar problemas, resolver ecuaciones y pensar de forma abstracta. Incluye habilidades como la clasificación, la seriación y la resolución de problemas. Inteligencia espacial. Es la capacidad para percibir el mundo visual y espacial de manera precisa. Incluye habilidades como la orientación, la visualización y la creación de representaciones mentales. Inteligencia musical. Es la habilidad para reconocer, crear y apreciar la música. Incluye habilidades como la percepción de tonos, ritmos y melodías, así como la composición musical. Inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad para utilizar el cuerpo de manera eficaz y coordinada. Incluye habilidades como el baile, el deporte, la artesanía y la expresión corporal. Inteligencia interpersonal.
Es la capacidad para comprenderse a uno mismo, reconocer sus propias emociones, motivaciones y establecer metas personales. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad para comprender a los demás, empatizar y establecer relaciones sociales efectivas. Incluye habilidades como la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos. Inteligencia naturalista. Es la capacidad para reconocer, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente como plantas y animales. Incluye habilidades como la observación, la exploración y la clasificación. Sí, ya sé, ya sé. Seguramente te estás preguntando por qué es tan importante la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría ha tenido un gran impacto en el campo de la educación, ya que reconoce que todos los estudiantes tienen diferentes fortalezas y estilos de aprendizaje. Al identificar las inteligencias predominantes en cada estudiante, los educadores pueden adaptar sus métodos de enseñanza para que sean más efectivos y motivadores. Además, la teoría de las inteligencias múltiples nos ayuda a comprender que la inteligencia no es una característica fija, sino que puede desarrollarse a lo largo de la vida. Al reconocer y cultivar nuestras diferentes inteligencias, podemos alcanzar nuestro máximo potencial y vivir una vida más plena y satisfactoria. Por lo tanto, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner nos invita a ampliar nuestra visión de la inteligencia y a valorar la diversidad de habilidades humanas al comprender que cada persona posee un perfil único de inteligencias. Podemos superar los límites de la educación tradicional y crear entornos de aprendizaje más inclusivos y personalizados. Así que ya lo sabes, el que no seas bueno en alguna actividad no quiere decir que no seas inteligente. Recuerda que existen 8 tipos de inteligencia. Por cierto, en los comentarios dime cuál es tu tipo de inteligencia. Los leo. Facilísimo, ¿verdad? Bien, ahora les pregunto, ¿ustedes ya descubrieron su inteligencia dominante o sus inteligencias dominantes? Joanny, son dos actividades que tienen que hacer. La primera es una planificación. Puede ser una planificación que ya aplicaste. Y vas a ubicar en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje la teoría que estás aplicando en ese momento. En el inicio, ¿qué teoría aplicas con alguna estrategia? En el desarrollo igual y en el cierre igual. Ok, pero esas las vamos a exponer mañana. Mañana todos tienen que participar, ¿verdad? Entonces, los que no la pueden presentar porque están trabajando con los celulares, yo les dije que me las mandaran al correo, que yo las presento, pero les abro el micrófono y ustedes son los que van a exponer. Ustedes van a explicar cómo la aplican o cómo la aplicarían. ¿Ok? Esa es la idea. Ok, bueno, todavía hay tiempo. A ver, con estas actividades, mientras que han estado trabajando en ellos, ¿a qué inteligencia o a cuál de las inteligencias se inclinan más? Esto es importante nosotros como docentes saberlo, porque por lo menos en el colegio hay profes que les gusta cantar y les gusta tocar instrumentos musicales y ellos empiezan una clase así. Yo no puedo, porque yo no sé ni tocar instrumentos musicales y sí me gusta cantar, pero en el baño. Sin embargo, lo he hecho con los niños también. Una vez me puse a inventar hacer un coro de Navidad y lo logré porque los niños tocaban instrumentos, entonces me apoyé de eso. Ok, la música. En la parte lingüístico verbal, a mí me gusta escribir y inventar historias, por ejemplo. No te preocupes porque si no vas a agotar los datos, ¿ok? Las clases van a quedar grabadas y se las van a enviar.
La lógico-matemático y la lingüística de EGLIS, muy bien. La interpersonal y la intrapersonal también. Con una actividad que hice con mis estudiantes, la inteligencia naturalista también me gusta, me inclino mucho con ella. Becky, lingüística y naturalista. Miren, yo les propongo a ustedes que cuando apliquen su primera paleta con sus estudiantes lo hagan con un concepto. Un concepto. Ustedes le van a decir, hoy vamos a aprender un concepto. No sé, de cualquier área. Y con ese concepto realicen o apliquen actividades de las 8 inteligencias. Yo les comenté a ustedes que está la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, Howard Gardner la coloca como la intrapersonal, no, la interpersonal, perdón. Es la identificó él en un escrito como una parte espiritual. Pero la hermana Montserrat del Pozo, ella es una hermana española, ella es una de las precursoras de la paleta de inteligencias múltiples. La hermana Montserrat propuso agregar esta pintura en la paleta. Y esa inteligencia no tiene caja de herramientas. Hasta ahorita nadie ha propuesto la caja de herramientas de la inteligencia espiritual. Sin embargo, en el grupo anterior vi una profe que compartió una caja de herramientas, pero en inglés, muy interesante para los que trabajan la parte de inglés. Ella inicialmente me comentaba que ella no se imaginaba cómo poder aplicar la paleta de inteligencia y ella trabaja con primaria. Y le dije, bueno, prueba haciéndola en español. Y resulta que investigando encontró una caja de herramientas en inglés. Bueno, yo le dije, ya tienes todo el trabajo listo. Lo que tenemos es que ser creativos. Y yo lo que hago es que busco palabras relacionadas con el tema que estoy trabajando en la Biblia. Y claro, para ubicarlo más rápido, pues me utilizo o me valgo del internet. Y así salen en cantidad de cosas. De hecho, cuando está muy complicada la cosa, en el colegio tenemos una capilla y llevo a los niños a que reflexionen sobre el aprendizaje que obtuvieron de ese tema. Porque todos los aprendizajes pues son importantes, son enriquecedores para ellos, ¿verdad? Entonces, la hermana Montserrat del Pozo, cuando investiguen un poco más sobre la paleta, ella es una de las precursoras de esta inteligencia. Estas paletas las están aplicando en España. Aquí, bueno, creo que fue en el 2016, cuando se inició el trabajo con las paletas en los colegios de las hijas de Natividad de María, acá en Venezuela. Y en Mérida, el colegio ha sido uno de los colegios pilotos. Y pues siempre llevamos esas experiencias a los compartir de otras instituciones cuando hacen las exposiciones de los proyectos y esas cosas. Siempre se lleva las experiencias. En muchos lo ven como algo difícil. No es difícil. Ya cuando nosotros aprendemos a utilizar la caja de herramientas, se hace más práctico y podemos comenzar a colocar inteligencias entre los espacios y las actividades que vamos trabajando en cualquiera de las áreas de aprendizaje. Bien, seguimos por acá. Tenemos la paleta y sus implicaciones, qué son, qué permite, que ya lo revisamos, qué es la paleta,
Es una herramienta utilizada para fomentar en los estudiantes el desarrollo de las inteligencias múltiples de la teoría propuesta por Howard Gardner, ¿verdad? Tenemos los elementos que no pueden faltar, lo que es el encabezado de esa paleta. El tema, el título creativo, la meta de comprensión, el inicio de la actividad, las actividades según cada una de las inteligencias, los recursos a utilizar y la temporalización. Esta mañana me escribía Miriam y Silvia sobre cuando en la planilla me refiero a 5 horas, ¿verdad? 5 horas de sesión, creo que era, que me estaban preguntando. Les expliqué que se refería a que yo empiezo mi jornada de trabajo a las 7:15 y termino a las 11:45 y trabajamos en bloques de 45 minutos. Entonces, yo trabajo con los niños toda la mañana en la paleta de inteligencia. Porque pues estoy en primaria. Un profe de bachillerato no lo puede hacer porque trabajan en 2 bloques la materia o 45 minutos una materia, ¿verdad? Entonces, el profe de bachillerato les recomendé que tenían que hacer actividades más cortas y más concretas para que los estudiantes logren aplicar la paleta en esa semana de clases, que serían 2 o 4 clases que tengan aproximadamente, ¿verdad? En cambio, en primaria tenemos la facilidad que nosotros estamos con los niños, al menos que tengamos alguna especialidad. Y yo ocupo toda la mañana para trabajar con la paleta. Y a veces no me alcanza la mañana, tengo que trabajarla otro día. ¿Qué no debemos hacer? Que se pase una semana. Una semana trabajando con lo mismo, no, porque si no, entonces se van a aburrir los muchachos. Y las actividades no pueden ser tampoco muy extensas, muy laboriosas. Por supuesto, queremos que tengan buena producción, pero tampoco que se extiendan, porque hay unos niños que son más rápidos que otros. Entonces, eso nos va a traer desventajas en la aplicación. Es importante utilizar tiempo, cronómetro, para que ustedes le digan, bueno, tienen 20 minutos para realizar la actividad. Ya cuando les quedan 10 minutos, yo les digo, les quedan 10 minutos y entonces ellos mueven el paso. Les quedan 5 minutos, les queda 1 minuto, ya, se terminó. Cuando ya uno dice, se terminó la actividad, todo el mundo cierra esa inteligencia y pasamos a la siguiente. Por supuesto, dándole tiempo a que si nos estamos moviendo en forma de circuito, pues que ellos puedan recoger sus materiales y se puedan desplazar. Por eso es que la paleta se lleva por lo general 2 o 3 días en aplicarla en primaria. ¿Qué sería lo otro que no puede faltar? Les comentaba también que no les recomiendo que la apliquen un día viernes, por decir algo, al menos que ustedes estén claros que la van a terminar ese día. ¿Por qué? Porque el fin de semana interrumpe ese proceso de aprendizaje. Entonces, ya cuando ellos llegan el lunes, ya ellos vienen con otras expectativas, ¿no? Entonces, es bueno que se haga días seguidos y sin interrupción de fin de semana. La planificación de la paleta se determina el año escolar, el momento del grado, la sección, el docente. Se escoge el tema y el título, se redacta la meta de comprensión que responda con el título, se escoge una actividad preliminar por los estudiantes con lecturas, videos. Recuerden que cuando nosotros vamos a aplicar esa paleta, ya los estudiantes recibieron la clase. Ya ellos tuvieron que haber recibido esa clase. Y acá lo que vamos a hacer es actividades que fortalezcan ese aprendizaje. Y se eligen las actividades a realizar según la caja de herramientas. Por acá ya esto es de lo que hemos comentado. La parte de la evaluación. La evaluación es cualitativa.
sobre todo la observación. Nosotros tenemos que llevar lo que es el registro de cada una de esas actividades, cómo observamos a los niños, porque hay unos que son más rápidos que otros, hay unos que se aburren en una actividad y hay otros que les fascina y se quieren quedar en esa actividad, ¿verdad? Entonces, todo ese registro nos sirve a nosotros para los informes descriptivos de ellos después de cada momento de aprendizaje o cada lapso. Esa apreciación de cualidades marcadas en cada uno de los estudiantes y debemos evitar lo que es el señalamiento de literales. No, hoy todos tienen A o todos tienen B o unos tienen A, B, C, D. No, en ese momento no debemos colocar literales, ¿ok? En otro momento se puede planificar una prueba escrita o otro tipo de evaluación donde se verifica totalmente el conocimiento adquirido. Está la caja de herramientas y también les hablé de una paleta que debe estar en el aula. En el aula nosotros debemos tener ese símbolo, ese icono de la paleta de inteligencias múltiples. Y en el colegio, pues nosotras tenemos la paleta del pintor y la tenemos en grande, muchos las tienen en anime, otros las hicieron en cartón, donde le colocaron los colores y en esos espacios unas recortan lo que es la actividad y la pegan, otras imprimen la planilla y la colocan en el centro, otros lo hacen de la manera más creativa posible para ambientar pues en nuestra aula y que los niños se sientan identificados y tengan a la mano cada una de las actividades que se van a hacer. ¿Sí? Entonces, a esta paleta nosotros la llamamos la paleta creativa. Por acá tenemos la caja de herramientas, los links para que descarguen la caja de herramientas y la paleta de la plantilla. O sea, estos dos documentos que tengo acá. Este modelito y la caja de herramientas. Aquí está la actividad que van a realizar mañana o un modelo de la actividad que van a realizar mañana y debe estar todos estos elementos incluidos en esa planilla, ¿ok? No puede faltar nada. Con respecto a las actividades que van a empezar a presentar, tenemos la primera. Dice, en base a las teorías de aprendizaje que se han estudiado, realiza una planificación de una unidad de clases del área de tu preferencia. Toma en cuenta área, grado, competencia, contenido, estrategias, actividades, técnicas, recursos y tiempo. Indica los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las teorías que estarías aplicando en ese momento, en cada uno de los momentos. Eso no se debe extender a más de 3 páginas. Y los que quieren que yo se los presente, los muestre en pantalla, pues me lo envían por correo. Pero ustedes también lo pueden presentar mañana desde su computador o del celular, el que tenga la habilidad para hacerlo por el celular. Luego viene la segunda actividad, que es diseñar una paleta de inteligencias múltiples en el área donde se desenvuelve. Tomen en cuenta las plantillas. Ya las tenemos por acá, la caja de herramientas y la plantilla anterior, para que ustedes puedan diseñar esa actividad. Igual no debe excederse de 3 páginas. Igual la pueden enviar a mi correo electrónico para presentárselas. Entonces, por aquí pregunto, ¿estamos claros hasta los momentos? Me responden con un sí o un no. Ok. Ok, Joanny está clara. Vicky igual, Miriam también. Ajá, ¿a quién fue a la que se le fue la luz? Aquí me aparece como Redmi Note. Ajá. ¿Qué dudas tienes? Silvia también. ¿Hay alguna duda de la actividad de mañana? Ok, Belkis. Ajá, Belkis, ¿te funcionó el material que te mandé ayer? Se lo mandé, creo que lo compartí con todas para que tengan otro modelo de paletas y ese es de nivel inicial. ¿Sí te sirvió? Ese me lo mandó una colega del colegio, pero no lo revisé en realidad porque estaba
Estaba algo apresurada. Bien. Entonces, continuamos. Continuamos por acá. Empoderando a los individuos a través del aprendizaje autodirigido y el crecimiento continuo. El aprendizaje autodirigido son procesos de aprendizaje autónomo, motivado y reflexivo. El aprendizaje dependiente, recepción pasiva de conocimientos y habilidades. El aprendizaje autodirigido es un enfoque educativo donde los individuos toman la iniciativa con o sin la ayuda de otros para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, establecer objetivos, identificar recursos y evaluar su progreso. Este método promueve la autodisciplina y la responsabilidad personal, esenciales para el desarrollo de las habilidades de por vida. Al cultivar un ambiente de aprendizaje autodirigido, los estudiantes fortalecen su capacidad para adaptarse a múltiples contextos y desafíos educativos. Características del aprendizaje autodirigido. Tiene autonomía. Los estudiantes toman decisiones sobre su aprendizaje. Motivación intrínseca. El interés impulsa el aprendizaje, no las presiones externas. Autorregulación. Los estudiantes monitorean y ajustan sus estrategias de aprendizaje. Planificación. Los estudiantes establecen metas y organizan recursos. Búsqueda de recursos. Los estudiantes acceden a diversos materiales de aprendizaje. Y la reflexión crítica. Los estudiantes analizan y aplican el conocimiento. Yo con mis estudiantes les hablo a ellos de ser autónomos. Muchos dependen de lo que es las profes de tareas dirigidas y que las mamás están con ellos encima, miren la tarea, vamos a hacer la tarea. En el colegio nosotros entregamos las planificaciones previas, o sea, planificaciones de las actividades que van a hacer durante el momento, con fechas tentativas y todo. Entonces las mamás están ahí detrás de los muchachos, vamos a trabajarlo. Este año me pasó porque ese fue un grupo que estuvo en pandemia y el grupo no tuvo un preescolar adecuado. Por eso es que el nivel inicial es fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños carecen de norma, se les dificulta hasta recortar, pegar, todas esas cosas tuvimos nosotras que hacerlo. Por eso fue que surgió la idea de la profe de manualidades, como les comenté ayer, ¿verdad? Entonces, yo les digo a ellos, ustedes tienen que ser independientes. Cuando tienen dudas, utilicen los recursos que tienen, porque la mayoría usa celular. Entonces usan los celulares para crear grupos, para estar hablando de cosas que no deben y muchas veces los representantes no están monitoreando esas cosas. Entonces, ¿qué deben hacer? A los niños hay que educarlos en la parte tecnológica. Entonces, nosotros tenemos que empezar en ese trabajo, educarlos en la parte tecnológica y nosotros saber qué pueden hacer ellos con tantas herramientas que tenemos en Internet. Porque, mire, yo cada día conozco cosas nuevas. Y esas son una de las razones por las que me gusta estar estudiando y actualizándome porque todo el tiempo aprendo algo nuevo, de verdad. Entonces, los niños, yo les digo, mire, tienen dudas de cómo se hace una división, busquen videos cortos de cómo aprenden los niños a dividir. Y oye, muchos me siguieron el consejo y me dicen, profe, cuando tengo la duda de algo, busco en YouTube el video para niños y se les quedó. Y se ha fomentado entonces que los niños sean autónomos en su proceso de aprendizaje. Aprenden cosas nuevas. Por supuesto, se les habla a los representantes de que deben estar supervisando esos casos. Principios básicos del aprendizaje autodirigido.
Tiene autonomía en el aprendizaje. El estudiante controla su proceso educativo, decide qué, cómo y cuándo va a aprender. Responsabilidad personal. El aprendizaje asume la responsabilidad de su progreso y fomenta la autogestión y la disciplina. Es flexible en el tiempo y en el espacio, permite adaptar el aprendizaje al horario personal y facilita el estudio desde cualquier lugar. Como yo soy el interesado en aprender, pues yo busco el material y si no me gusta, pues sigo buscando en otros, sobre todo cuando buscamos por internet o cuando vamos a la misma biblioteca a buscar materiales, hasta que yo encuentro lo que quiero aprender, ¿verdad? Los niños trabajan de la misma manera. Beneficios para el desarrollo personal. Mejora la motivación intrínseca, el aprender según intereses propios aumenta el interés. La motivación nace del deseo personal del conocimiento. Fomento del pensamiento crítico. El estudiante evalúa y selecciona información relevante. Desarrolla habilidades para resolver problemas de forma autónoma. Incremento de la confianza y la autoestima. Lograr metas personales refuerza la seguridad en sí mismo. El autodidacta se siente capaz de enfrentar nuevos retos. Aplicaciones prácticas del aprendizaje autodirigido. Uso de entornos educativos formales. Complementa la enseñanza tradicional con proyectos personales. Permite adaptar contenidos a necesidades individuales. Implementación en el desarrollo profesional, pues facilita la actualización continua de conocimientos y permite aprender nuevas competencias según demanda laboral. El empleo en el crecimiento personal y el hobby posibilita adquirir habilidades según intereses específicos. Ejemplos, aprender un idioma, tocar un instrumento, programar, entre otros. Consejos para aprovechar el aprendizaje autodirigido. Establecer objetivos claros y realistas. Definir metas específicas para mantener el enfoque. Evaluar el progreso regularmente. También crear un plan de estudios estructurados, organizar el tiempo y recursos de manera eficiente, adaptar el plan según las necesidades y sus resultados. Buscar recursos variados y fiables, utilizar libros, cursos en línea, videos y comunidades y verificar la calidad y actualidad de la información. Eso es muy importante. Teorías emergentes que transforman el aprendizaje moderno. Tenemos por acá el enfoque centrado en el estudiante, que dice que las teorías emergentes desplazan el protagonismo del profesor hacia el estudiante, promoviendo su participación activa en la construcción del conocimiento. Está el uso de herramientas y entornos digitales. Se integran tecnologías y plataformas digitales como recursos esenciales para facilitar el aprendizaje y conectar a los estudiantes con información diversa. Desarrollo de habilidades del siglo XXI. Tenemos que estas teorías fomentan competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y la adaptabilidad fundamental para el mundo actual. Y ruptura con el modelo tradicional. Superan el enfoque clásico centrado en el profesor, promoviendo metodologías más flexibles y dinámicas que respondan a las necesidades actuales del aprendizaje. Por acá tenemos el conectivismo. Esa es la teoría revolucionaria actualmente. El aprendizaje basado en redes. Tenemos primero el aprendizaje mediante redes. El conectivismo afirma que el aprendizaje ocurre a través de la formación de redes y conexiones entre diversas fuentes de información. Conocimientos distribuidos.
El conocimiento no está solo en la mente, sino en las conexiones entre diferentes fuentes, promoviendo una visión amplia y colaborativa. Tenemos la navegación de información. Se enfatiza la habilidad para navegar, filtrar y discernir información en un entorno digital en constante cambio. Ejemplo práctico escolar. En un proyecto de historia, los alumnos investigan con recursos digitales y comparten sus hallazgos en una red colaboradora de aprendizaje. Una red colaboradora de aprendizaje puede ser un foro donde ellos comparten todas las ideas que investigaron. También pueden ser los podcasts, elaboración de mapas mentales y conceptuales. Ahora es que hay infinidad de herramientas que podemos utilizar con las tecnologías para adaptarlas a nuestras aulas. Yo le digo a mi profe coordinadora que quisiera tener una pizarra digital en mi salón, porque de verdad con eso, oye, haríamos infinidad de cosas. Sin embargo, me apoyo mucho de la profesora del área de informática para que ella, sus actividades estén relacionadas con mi proyecto de aprendizaje. Eso es fundamental y de esa manera estamos todos conectados. El uso de múltiples fuentes. La investigación escolar utiliza podcasts, videos, bases de datos, blogs, para enriquecer el aprendizaje más allá del libro de texto. Oye, ahorita que me estaba acordando, las editoriales que nos llegaron a nosotros, parece que los libros ahora traen como algo que es como un código que los niños lo frotan y sale un código de barra o algo así. Y con eso ellos lo escanean y los va a llevar a una página donde supuestamente hay infinidad de actividades digitales que se están propiciando a partir del libro y que nosotros podemos compartir con los estudiantes. No sé si es la editorial Girasol, pero eso nos llamó bastante la atención en el colegio. Está la autoría colaborativa. Los estudiantes crean contenidos compartidos como blogs colaborativos para construir y difundir conocimientos colectivamente. Esta es como la actividad del wiki que hicimos inicialmente. Esa actividad es muy buena para que los estudiantes vayan creando un concepto. El aprendizaje basado en proyectos. Ejemplo, fundamento y aplicación escolar del aprendizaje basado en proyectos. Tenemos al estudiante central. Perdón, comenzamos por el problema real. Los proyectos se basan en problemas auténticos y motivan la investigación y el análisis profundo. La investigación extendida, los estudiantes trabajan durante un tiempo prolongado para explorar y responder a preguntas relevantes. Está la adquisición de habilidades. El proceso promueve tanto el aprendizaje de conocimientos como el desarrollo de habilidades prácticas y críticas. El estudiante es central porque en el aprendizaje basado en proyectos coloca al estudiante como protagonista activo en la resolución de problemas reales y complejos. Está la presentación pública. Los estudiantes exponen sus hallazgos y propuestas a la comunidad escolar o local, fomentando la comunicación efectiva. Ejemplo escolar, en ciencia los alumnos investigan la contaminación del agua en su comunidad y presentan soluciones reales. Esos son los llamados proyectos de aprendizaje con los que nosotros comúnmente trabajamos, porque pues obtenemos buenos resultados a partir de ellos. Tenemos la gamificación. Integración de mecánicas de juego en educación. Elementos de juego para motivar y comprometer a los estudiantes. Tenemos la definición clave que la gamificación usa elementos del juego para motivar en contextos educativos no lúdicos.
Elementos usados incluye puntos, insignias, tablas y desafíos que enriquecen el aprendizaje y lo hacen atractivo. El objetivo principal es aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes mediante mecánicas de juego. La gamificación en el aula. Tenemos primero un sistema de puntos. Los estudiantes ganan monedas por resolver problemas y ayudar. Competencias variadas permiten elegir problemas o tiempos libres al final del día. Colaboración incentivada, ayudar a compañeros otorgando monedas, promoviendo cooperación. Monedas de oro, recompensas simbólicas que incentivan la participación activa. Tablero de líderes, muestra quién tiene más monedas para fomentar competencia sana. Y competencia saludable motiva el aprendizaje mediante un ambiente competitivo positivo. Yo me baso más en el número 6. En el número 6, ustedes pueden, a través de cualquier contenido que los estudiantes inventen un juego. Y cuando ellos están jugando, ellos están aprendiendo. O nosotras también lo podemos inventar. Pero cuando el estudiante pone en práctica eso, ellos investigan muchas cosas y lo relacionan o crean ese juego de aprendizaje con juegos que ellos comúnmente hacen. Por lo menos este año me pasó que los niños vieron el juego del calamar, vieron la película. Y nosotras inicialmente le decíamos a los representantes que por favor que no dejaran ver a los niños ese tipo de películas, porque pues eran muy fuertes para ellos. No, eso fue tremendo. Bueno, de ahí inventaron juegos, inventaron juegos y muy creativos. Entonces, esos juegos vienen relacionados con ciencias, con matemáticas, con sociales, con valores, infinidad de cosas. Y nos apoyamos de los demás, de los sistemas de puntos, de las recompensas, de las monedas, etcétera. Pero la gamificación como tal es que el estudiante aprenda jugando. Es diferente a un juego que en el juego, pues ellos lo que hacen es correr, compartir cartas, cosas así, pero no están, no tienen un aprendizaje como tal. El aprendizaje colaborativo y comunidades de práctica. Tenemos por acá la explicación de los iconos arriba. Tenemos que el aprendizaje es un proceso social basado en la interacción entre estudiantes. Y el conocimiento se construye mediante la comunicación, el intercambio de ideas y la colaboración activa entre los participantes del grupo. Tenemos el trabajo en equipo, es fundamental para el aprendizaje colaborativo. La cooperación permite a los estudiantes combinar sus habilidades y perspectivas para resolver problemas y construir conocimientos conjuntos. También están las comunidades de práctica que agrupan personas con intereses y problemas comunes. Estos grupos interactúan regularmente para compartir experiencias, aprender colectivamente y desarrollar soluciones a desafíos compartidos. Está la construcción conjunta del conocimiento que fortalece la comprensión y el aprendizaje profundo. Esto se da al trabajar y reflexionar juntos. Los participantes desarrollan un entendimiento más sólido y aplicable en contextos reales. También está la interacción social continua, es clave para el desarrollo de comunidades de práctica efectiva. El aprendizaje se consolida cuando los miembros mantienen una comunicación frecuente y un compromiso compartido hacia sus objetivos. En eso es que consiste el aprendizaje colaborativo y de comunidades de aprendizaje. Nosotros en este momento estamos siendo una comunidad de aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje colaborativo y comunidades de práctica escolar. Tenemos el trabajo en grupo, los estudiantes se organizan en pequeños grupos
para analizar la novela asignada. Un ejemplo. Responsabilidad grupal. Cada grupo se encarga de un aspecto específico del análisis literario asignado. En el análisis detallado, los grupos estudian personajes, temas y contextos históricos para su parte del análisis. Intercambio de ideas, los grupos comparten sus hallazgos para enriquecer la comprensión colectiva de la obra. El debate enriquecedor. Se fomenta el debate para contrastar interpretaciones y profundizar en el contenido literario. Y la comprensión colectiva, el objetivo final es construir un entendimiento más profundo como comunidad y práctica. Si ustedes se dan cuenta, estos pasos que se está llevando en esta actividad los podemos trabajar como un modelo instruccional, ¿ok? Como un modelo instruccional. Importancia de las teorías emergentes en la educación. Los estudiantes en el centro de aprendizaje, pues las teorías emergentes colocan al estudiante como protagonista activo del proceso educativo. Uso de la tecnología digital. Aprovechan herramientas digitales para enriquecer y facilitar el aprendizaje interactivo y colaborativo. Desarrollan habilidades, pues fomentan pensamiento crítico, creativo y colaboración para preparar al estudiante para retos globales. Y preparación para desafíos dinámicos. Capacitan a los estudiantes para enfrentar problemas reales en un mundo interconectado y cambiante. Adopte hoy las teorías emergentes y transforme su entorno educativo para el futuro. ¿Ok? Entonces, hoy en día estamos trabajando con las teorías emergentes. Sin embargo, las actividades están muy relacionadas con el aprendizaje constructivista, ¿ok? Ojo con eso. Y aparte de eso, cuando nosotros diseñamos todos esos momentos de aprendizaje, estamos haciendo uso del diseño instruccional y los modelos instruccionales. Por eso es que todo esto se relaciona. Son procesos mentales, vienen todo lo que son los procesos cognitivos, el aprendizaje, el diseño y los modelos instruccionales. Muy bien. Entonces, por acá, esta fue la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció? Em, ¿Qué ideas tienen? ¿Ya ustedes las han aplicado? ¿Qué me pueden contar al respecto? Qué bueno que les gustó, interesante. Bueno, nosotros en el contexto educativo tenemos que ser muy creativos, como se los digo todos los días. Nosotros acá estamos en este momento de vacaciones y yo ya estoy pensando cómo voy a ambientar mi aula para recibir a mis estudiantes. Como cambio de sección, pues que ellos vean o esperen otra cosa en el aula diferente a la que tenía la docente del año anterior, ¿verdad? Mucha información importante para nuestro trabajo. Excelente, debemos ponerla en práctica, exactamente. Sí, señora, sí, Joanny. La disciplina es muy importante. Por eso es que la disciplina está en la disciplina, está lo que son las teorías del conductismo y el cognitivismo. Esas son las que nos ayudan a arreglar todos esos problemas de conducta o a llevarlas, ¿verdad? Sobrellevarlas. María, muy interesante el tema, ya que nos brinda mucha información interesante y que se pueden llevar a la práctica dependiendo del grado donde estemos trabajando. Así es. Mire, inicialmente en el grupo que tuve, yo llevaba unas cosas, bueno, o sea, me esmeraba por elaborar las planificaciones y yo me quedaba inicialmente era en el saludo. Yo llegué un momento a sentirme como frustrada. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a leer, busqué ayuda con los psicólogos y los psicopedagogos del colegio y a leer, a investigar
Y pues muchas cosas funcionaron. Y entre una de ellas, pues está también escuchar a nuestros estudiantes. Eso me permitió después que cuando llegara la coordinadora o la directora, vieran a los grupos trabajando y prestando atención a la clase, cuando inicialmente eso no se podía hacer. Ok, vamos a ver, voy a buscar otro tipo de herramientas. Silvia, aunque no trabajo en el aula ni planifico, me parece súper interesante y útil conocer sobre todo de las inteligencias múltiples que se pueden aplicar. Bueno, por lo menos Silvia y Miriam, que están como psicólogos y psicopedagogos, ¿verdad? Este, toda esta parte de las teorías y la planificación con las paletas les ayuda a ustedes a orientar a las profesoras. Por lo menos en el colegio nosotros cuando hacemos adaptaciones curriculares las hacemos con la psicopedagogo y nos guiamos por el informe y por todos los aportes de las teorías que nosotros investigamos, que sabemos que le pueden funcionar a ese estudiante en particular, según la necesidad de aprendizaje que tenga el niño. Pero las inteligencias múltiples les pueden servir a ustedes para que les orienten a las profesoras a que las apliquen con esos niños. Sí, señora, es muy importante la disciplina. Sin disciplina no se puede hacer nada, eso es verdad. A ver, ¿quién más puede participar? Ya nos quedan pocos minutos para cerrar la clase. Mañana yo les voy a explicar otros aspectos importantes de la planificación. Les voy a mostrar algunas planificaciones que he llevado a cabo, algunos proyectos, y iniciamos con la presentación de sus planificaciones. Entonces, mañana sí tienen que hablar, por favor. Mañana espero que todos participen, o por lo menos la mayoría. Recuerden que lo vamos a dividir entre mañana y el viernes, porque hasta el viernes es el diplomado. Entonces, los que deseen que yo les coloque la presentación, me lo mandan al correo electrónico y cuando inicie las clases yo ya las tengo descargadas. Yo se las coloco, les abro un micrófono y ustedes van compartiendo esa bonita experiencia. ¿Alguien aún no ha hecho el trabajo, no ha intentado? Esto, miren, no quiero que lo vean como algo obligatorio, pero sí es importante porque eso me demuestra que ustedes por lo menos adquirieron ese conocimiento, porque inicialmente pues la mayoría dijo que nunca había trabajado con la paleta. Entonces, bueno, como es algo nuevo, es importante que lo hagamos bien, ¿verdad? Ajá, dime, Degli, si las dos actividades son diferentes. La primera es una planificación normalita, de las que, como tú la elaboras en tu clase, pero me vas a señalar qué teoría aplicas en cada momento, qué teoría hay en cada momento. Y la segunda es la planificación de la paleta de inteligencias múltiples. De repente también lo pueden hacer con el mismo tema. ¿Cómo daría yo una clase de ese tema con inicio, desarrollo y cierre? ¿Y cómo lo haría con la paleta de inteligencias múltiples? También puede ser de esa manera. Amén, amén. Bueno, con esto damos por concluida nuestra clase. Ya va. En el website está la información. Déjenme copiarles otra vez el link. Ese es el website. Allí está, o la página donde les coloqué las actividades con el material, con los recursos que necesitan. Allí tienen todo para que elaboren las actividades. Recuerden que la primera planificación pues debe tener lo que es el contenido, las competencias o los objetivos, estrategias, actividades. ¿Cómo van a desarrollar o cómo desarrollan ustedes una clase?
Por lo menos en el caso de Silvia y Miriam, pueden explicar cómo ustedes hacen la orientación a un estudiante específico o cómo ayudan también a una docente. Sería muy interesante que lo explicaran de esa manera. Y recuerden enviarlo al correo para los que quieren que se los presente, enviarlo al correo antesito de las 6:30, que a las 6:30 yo ya me estoy sentando en el computador a organizar todo lo de la clase. Bien. Bueno, si no hay más nada que agregar, por acá ya tenemos la clase, entonces, lista. No sé si Edgar irá a dar alguna información. Siempre a la orden. Cualquier duda me pueden consultar por el WhatsApp, que con gusto les estaré dando información o aclarando dudas. Bien, entonces me despido con ustedes. Voy a cerrar la grabación y nos vemos mañana a la misma hora. Que descansen.